Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Desde la distancia les mandamos un fuerte abrazo en este domingo 24 de enero del 2021. Queremos pues invitarles a la adoración, un saludo a toda la congregación y vamos a pasar a los avisos. Recordemos que el miércoles es de oración por videoconferencia a través de Messenger. El próximo miércoles 27 de enero a las 6 de la tarde. Y el jueves 28 de enero a las 19 horas tendremos nuestra reflexión bíblica en tiempo de COVID-19 por Facebook y YouTube. Felicitamos a los cumpleañeros de esta semana que ha terminado. A la hermana Julio Orozco Cepeda, Alejandro Estrada Orozco, Iván Villanueva y Alejandra Aguilar Díaz. Desde aquí les enviamos un caluroso abrazo, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Gracias, hermanos, que Dios los guarde y los cuide. Y vamos a pasar a nuestra primera lectura bíblica, la que la encontramos en Romanos 8, 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a pasar pues a las alabanzas, pero antes vamos a orar y decirle: Señor, gracias por permitirnos este domingo venir a adorarte, venir a alabarte, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, el Espíritu Santo perfeccione nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana acerquémonos a Dios. Vamos a alabarlo desde nuestros lugares. Vine a alabar a Dios. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor.
su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Dejémonos llenar por el amor de Dios. Dios, cuán grande es tu amor. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Vamos a hacer nuestra segunda lectura bíblica en el cual está basado el mensaje de esta semana. La encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz que sean multiplicados. Gracias. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hoy, que es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, nuevamente estamos aquí para compartir su palabra. Ese mensaje que nos alienta, ese mensaje que nos da esperanza y ese mensaje que nos desafía para que podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios en la tierra, en el lugar donde nos ha tocado vivir. Y hoy quiero iniciar hablando de lo que nos da identidad.
La identidad personal se forma a través de los años, a través de la experiencia de la vida y el entorno en el que nos ha tocado vivir. Algunos factores que influyen en el proceso de la construcción de nuestra identidad personal son las tradiciones, las costumbres, el género, los grupos de pertenencia, los símbolos, las instituciones políticas, religiosas y sociales. Ahora, al hablar de grupos de pertenencia, estos son los grupos humanos a los que nos suscribimos, a los que pertenecemos, ya sea voluntaria o involuntariamente, y con los que compartimos una serie de valores, así como una historia en común. De la pertenencia a esos grupos sociales va a surgir nuestra identidad social. Cada grupo influirá en nosotros de una forma u otra y condicionará en cierta medida nuestra forma de pensar y de actuar. Dice el psicólogo alemán Erik Erikson, reconocido mundialmente por sus contribuciones a la psicología del desarrollo, lo siguiente: la vida no tiene sentido sin la interdependencia. Nos necesitamos unos a otros, y cuanto antes nos enteremos, mejor para nosotros. Y yo creo fue el espíritu del apóstol Pedro cuando le escribió a las iglesias de Asia Menor. Les escribe precisamente para decirles que se necesitan unos a otros y que esa interdependencia que surge entre los hermanos y hermanas, aquellos que vienen de diferentes nacionalidades, es lo que les va a dar una identidad. Por lo tanto, Pedro les está diciendo a esos hermanas y hermanas de Asia Menor: a los que no éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo. Y ese es el mensaje que hoy queremos compartir en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe y podamos entender su palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque nos permites acercarnos nuevamente a tu mensaje, a tu palabra, a tu revelación. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy damos inicio con un recorrido por la primera epístola de Pedro a los hermanos y hermanas de Asia Menor. La queremos llamar la epístola donde descubrimos que somos una familia en Cristo. El apóstol Pedro escribió esta carta para animar y fortalecer a los creyentes que estaban enfrentando pruebas y persecución en tiempos del emperador Nerón. En gran parte del primer siglo, la persecución no era regla en todo el Imperio Romano. Los soldados no estaban buscando a los cristianos para torturarlos. Los cristianos, sin embargo, podían esperar persecución social y económica, fundamentalmente de tres fuentes principales. Uno, los romanos; otros, los judíos; y muchas veces de sus propios familiares. Así que la primera carta de Pedro pudo haberse escrito para esos nuevos cristianos y para aquellos que estaban queriendo afirmar su fe. Pudo haberse escrito para aquellos que deseaban bautizarse y tenían que conocer exactamente lo que se esperaba cuando formaran parte de la iglesia visible. Así, Pedro debe advertirles acerca de lo que tenían por delante y requerían las palabras de aliento de Pedro para ayudarles a enfrentar dicha experiencia. Esta carta es todavía de ayuda para todos los cristianos que enfrentamos pruebas, porque el tema central de esta carta es la esperanza cristiana. Y comienza Pedro en el versículo 1 del capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El saludo que aparece al principio de la carta es uno de los saludos iniciales más ricos de todo el Nuevo Testamento.
En él estamos encontrando ese calor pastoral, pero también encontramos la profundidad teológica de este hombre de fe. Y la primera idea que queremos resaltar en esta mañana: una carta para la nueva familia de Dios. El saludo de Pedro incluye una descripción, pues podríamos decir en cierta manera intrigante, de los destinatarios, aquellos que van a escuchar por primera vez la carta. Pero también hay una profunda explicación de lo que Dios quiere llegar a ser en la vida de esos nuevos creyentes. La ubicación geográfica de las iglesias de Pedro no es tan importante como los términos que usa para describir su condición social y espiritual. Dice: a los elegidos de Dios, extranjeros en el mundo. Esa frase es contundente y radical. A los elegidos y a los extranjeros en el mundo, que están dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Ser elegidos quiere decir recibir la gracia de Dios, ese beneficio que es resultado exclusivamente de la iniciativa de Dios y no de la nuestra. Dicho de otro modo, Dios nos ha llamado a su amor y a su gracia. Ha causado nuestra fe por la obra regeneradora del Espíritu Santo y espera de ti y de mí nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Ahora, si ustedes observan, aparece un término que dice extranjeros y peregrinos. Las iglesias de Pedro no solamente disfrutaban de un estatus especial con Dios. Pedro usa otro término que resulta de gran ayuda para entender la posición de aquellos lectores de la carta. El término peregrinos, que quiere decir residentes temporales. Podríamos decir hoy vacacionistas, en nuestro contexto en Acapulco, y puede haber sido una metáfora de su residencia temporal en la tierra mientras esperan la salvación final. También hay una segunda idea que puede tener un sentido más literal. En esos términos hace referencia a personas que están en condiciones sociales desfavorables porque están en una tierra como forasteros. La palabra, que del griego se traduce como extranjeros, alude a personas que residen en un sitio dado, pero que no cuentan con la protección legal ni los derechos que tienen los demás ciudadanos. Por otro lado, la palabra que traducimos como peregrinos hace referencia a personas que residen en un lugar donde solo se quedan durante un breve periodo de tiempo. ¿Saben? A esos hermanos probablemente se les veía como ocurre hoy con los migrantes en los Estados Unidos. Gente con costumbres ajenas, algunas de ellas calificadas como indeseables. Son idólatras, son borrachos, son flojos, tienen mal aspecto, o tal vez que tienen unas características que los distinguen, son de piel morena, y eso genera discriminación. Además, no tienen ni propiedades ni trabajo, lo que claro los hace sospechosos inclusive de malas personas, porque así lamentablemente ven a nuestros migrantes allá en los Estados Unidos. Y ahora que estamos escuchando de que vienen migrantes de Centroamérica, pues de la misma forma, así como somos tratados allá en los Estados Unidos, los mexicanos tratamos a los centroamericanos de la misma forma, y esto ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Los extranjeros y los peregrinos no son siempre bien vistos. Además, estas personas que tienen falta de hogar se convertirán de forma natural en una imagen de su condición espiritual.
no solo eran marginados por su condición social, también los marginaban por su compromiso con Jesús, por su determinación a llevar una vida santa y por su asociación a un grupo de personas sin derechos, es decir, la iglesia en estos lugares. Por tanto, esta descripción habla de un grupo de personas pobres que trabajaban duro y que estaban desprovistas de todo derecho, pero que por la gracia de Dios habían encontrado vida en Cristo y comunión en la familia de Dios. Pedro no se dirige a ellos llamándolos los marginados sociales, sino que los llama, los menciona, los elegidos de Dios, aquellos ante los cuales son valiosos delante de Dios porque Él puso su mirada y porque Él nos seleccionó de entre el resto de las familias de la tierra. Su posición social queda completamente absorbida por ese llamamiento espiritual. Nos ha dado una nueva identidad y ahora somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios, somos el reino de Dios en esta tierra. Y entonces Pedro les dice a esos hermanos que probablemente se sienten minoría, se sienten perseguidos, se sienten observados, no tengan miedo porque Dios tiene un favor especial para ustedes. Y hoy nos diría lo mismo, para nosotros que somos minoría en este mundo, para nosotros que nos comportamos de una manera diferente, para nosotros que alabamos a Dios en el día de reposo, en el domingo, para nosotros sería, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha hecho su pueblo, su preciado tesoro. Y esto es lo primero que nos da identidad, para saber a dónde vas. Primero tienes que saber de dónde vienes. Y tú y yo venimos del pecado, de la inmundicia, de ser del montón. Y Dios nos escogió para ser su familia especial y su preciado tesoro. Esta es nuestra identidad. Y es lo que Pedro primero quiere afirmar con aquellos hermanos y hermanas de Asia Menor. Ahora, él continúa en primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Puedes observar estas tres partes de este versículo. Los creyentes de Asia Menor y los creyentes mexicanos y de Acapulco tenemos estas mismas características. Dice en la Reina Valera, según el conocimiento previo de Dios el Padre. Es decir, Dios Padre nos conocía desde antes de la fundación del mundo y nos eligió para que fuéramos de su familia. No es el azar, no es una coincidencia. Dios te seleccionó de entre otros seres humanos de la tierra, a través de la obra santificadora del Espíritu. Su Espíritu, sí, el Espíritu Santo, es quien nos ha hecho santos, nos aparta para Él. Y el propósito de apartarnos para Él, dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Esto nos recuerda aquellos antiguos ritos del Antiguo Testamento en los cuales había que darle muerte a un cordero y después rociar la sangre sobre aquellos creyentes para que cubriera la multitud de pecados. Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, dio su sangre y nos ha cubierto para que Dios nos vea como su pueblo, como su familia, limpios, apartados para estar con Él. Y estando con Él, nuestro mayor deseo es alabarle y hacer su voluntad. Así que la segunda idea de esta mañana, somos pueblo de Dios porque Él lo ha querido. Fue su determinación, fue su propósito, es su plan eterno y este no cambia, sino que simplemente se cumple en el tiempo y la oportunidad que Él designa.
Y por decirlo de otra manera, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan en este empeño, en este propósito de hacernos su pueblo. Ellos hicieron equipo para lograr tu salvación, la mía, la tuya y la de todo el pueblo cristiano a lo largo de todas las épocas y de todas las latitudes. Él quiso hacernos su familia y va a empeñar lo mejor de él para lograrlo. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Un apóstol era alguien a quien Jesús había llamado personalmente y le daba un ministerio especial en la fundación de la iglesia. Como consecuencia de ese llamado, de esa vocación, el apóstol representa a aquel que lo envía. Igual que lo hace un embajador cuando representa a su presidente, a su nación, ante otra nación. Pedro, como los demás apóstoles, fue un representante personal de Jesús, y el modo en que la gente respondía ante él reflejaba el modo en el que respondía a Jesús. ¿Saben? Esta carta no se debe ver como opiniones piadosas de un amigo que quiere nuestro bien, sino que debemos ver en sus palabras la autoridad de quien habla de parte del Señor de la iglesia. Ser uno de los elegidos de Dios debe ser una fuente de gozo y consuelo, pues sabemos que la voluntad de Dios nunca podrá ser anulada, ni siquiera por el enemigo, ni siquiera por las persecuciones y aún ni siquiera por la peor fatalidad que podemos tener los seres humanos, la muerte. Gozo y consuelo. Pero también en esta parte tenemos exhortación y demanda, porque sabemos que Dios está obrando en nosotros y nos está capacitando para hacer su buena voluntad. Los creyentes de Asia Menor, los creyentes de la diáspora, los creyentes que están en todas partes, aunque sean socialmente marginados, tenemos una identidad, según la previsión de Dios, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Es decir, la participación de la Trinidad para hacernos su pueblo, a los que antes no éramos pueblo. Esa es nuestra identidad. Tanto el razonamiento teológico como la experiencia espiritual confirman que Dios nos llama a creer a través de la obra convincente y regeneradora del Espíritu. Ahora, ¿a qué nos referimos con este proceso de santificación? Es una palabra extraída del Antiguo Testamento, muy particularmente del tabernáculo y el lugar donde se adoraba y después pues del templo de Jerusalén. Se dice esta santificación cuando algo es apartado o el mismo pueblo es apartado y el Espíritu obra siempre haciendo su voluntad en la vida de esa persona o de ese objeto. Por tanto, aquí Pedro se refiere casi exclusivamente a la primera dimensión de nuestra santificación, a la obra misericordiosa de Dios de convertir a los pecadores en hijos suyos. Y tú y yo que no merecíamos nada, tú y yo que somos extranjeros y forasteros, tú y yo que no teníamos una identidad, Dios por su obra misericordiosa nos ha convertido a nosotros los pecadores en hijos suyos, en hermanos de Jesucristo, en hermanos en común con nosotros y en hijos de un Padre, y tenemos una familia y una identidad, un apellido que durará para toda la eternidad. Dios tiene un propósito para los que nos ha llamado a ser parte de su familia, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. El apóstol Pablo lo aclara ya en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Y tú eres un gentil,
yo soy un gentil, no somos descendientes de los judíos, y aunque fuéramos, Jesucristo nos ha hecho parte de su familia y ahora somos precisamente hombres y mujeres que vivimos en el seno familiar y con el cuidado y el gobierno de Dios. Vemos que para Pedro, la obra divina de la elección ha llevado a la conversión a aquellos extranjeros de Asia Menor, desprovistos de todo derecho. El saludo mismo, como ocurre en otras cartas del Nuevo Testamento, el autor saluda a los destinatarios siguiendo tanto las costumbres greco-romanas, dice la gracia, como la judía, la paz. Sobre todo, bajo la influencia de los primeros cristianos y del pensamiento judío, estos dos términos nos transfieren un sentido de amabilidad. Y apunta esa amabilidad que está fundada en la obra misericordiosa y pacificadora de Dios. Sí, Él nos trata con cariño a los pecadores. De esta forma se establece nuestra identidad, con base en quienes somos en la familia de Dios y no según quienes somos desde una perspectiva social. El mensaje de Pedro sería que independientemente de nuestra condición o nuestra situación social en la que nos encontremos los creyentes, somos la familia de Dios y el medio fundamental para soportar la presión y la persecución por parte de Dios es vernos así, como el preciado tesoro de nuestro Dios, como el pueblo escogido, como su familia y como padre cariñoso que Él busca lo mejor para los hijos. En los evangelios Jesús dice, si los padres humanos que son malos, pecadores, perversos, falibles, buscan lo mejor para sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial buscará para nosotros lo mejor, y Él que lo puede realizar, que su gobierno es eterno, que tiene todas las riquezas, todo el poder y toda la voluntad y todo el amor para brindar lo mejor para su familia. Por eso les dice Pedro a los hermanos de allá de Galacia y de Asia Menor, y nos dice a nosotros, manténganse firmes, tengan confianza, Dios no los ha abandonado porque ustedes son su familia, son su pueblo especial y Dios va a tener siempre cuidado especial de nosotros. En eso radica la esperanza, en eso radica nuestra fe como cristianos. ¿Qué tiene que decirnos esta carta a los cristianos que somos obedientes, pero que no estamos siendo perseguidos como ocurría con nuestros hermanos allá en Asia Menor? Donde quiera que estemos los cristianos, sabemos que en un momento u otro nuestra fe puede ser puesta en peligro por algún elemento o algunas dimensiones de nuestra vida, ya sea a nivel físico, como en enfermedad, con la pérdida de una capacidad, con la pérdida de una oportunidad, a nivel material, cuando perdemos trabajo, alguna seguridad, algún bien, a nivel social, cuando nos marginan por razón de nuestra fe. Ya sabemos que Él es cristiano y que no hace las cosas con nosotros y nos echan fuera. Otros por razón de la fe han sido desheredados, han sido apartados, han sido señalados. Nuestros hijos, nuestras hijas en la escuela, cuando se comportan de una manera diferente, no los aceptan en sus grupos sociales. Esta es una forma de dolor, de marginación, de persecución. En medio de eso, Pedro les dijo a esos hombres y mujeres del primer siglo y nos dice ahora, mantengamos un estilo de vida santo y lleno de amor, y encontremos nuestra identidad en ser parte de la familia de Dios y no de una sociedad que no nos acepta, así como no aceptó a Jesucristo. Debemos notar que Pedro no les dice que sean ásperos, esquivos y arrogantes, ni que se aparten, dejando de relacionarse con los demás.
más bien a lo que los motiva y los insta, es a vivir vidas santas en medio de una sociedad que los rechaza, siempre dispuestos a responder dando razón de la esperanza que tienen. Y les recuerda que su vida son testimonio para la gloria de Dios en medio de estas tinieblas y de esta sociedad perversa y pecadora. Pedro les explica que su familia, su grupo social, es la iglesia y no la sociedad. Y es ahí donde tienen que buscar la aceptación. Deberíamos ver que somos parte de un movimiento mundial, internacional y eterno. La casa de Dios, la familia, que aun aunque sea perseguida o puesta a prueba, está en todos lados, porque Dios gobierna donde está su pueblo, su iglesia, su familia, tú y yo, a los cuales hemos sido llamados. Dice Efesios 2:19, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Así que ahora nosotros, los gentiles, los acapulqueños, los mexicanos, ya no somos unos desconocidos ni extranjeros, somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, somos miembros de la familia divina. A los que no éramos pueblo, Dios nos hace su pueblo. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque nuestra identidad como hombres y mujeres de fe está en ti, porque tú nos has dado una familia, porque tú nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos, porque tú tienes una visión y una mirada especial para nosotros. Gracias, Padre, porque a los que somos pecadores, tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado, porque has sido tan especial y nos has llamado, nos has escogido para que seamos de tu pueblo. Y como tu pueblo, tú guardarás siempre a aquellos, a todos nosotros que hemos depositado nuestra fe y confianza en ti. Que tu Espíritu Santo nos lo recuerde todos los días y que vivamos esta identidad como el orgullo que tenemos, no porque lo merezcamos, sino porque tú nos escogiste antes de la fundación de los tiempos en Jesucristo. En este nombre oramos. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de ofrendar y diezmar a nuestro Dios lo que le corresponde. Y lo encontramos en la lectura bíblica en Nehemías 10:37, que dice así: que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Vamos pues a ofrendar. En la pantalla encontramos los números de cuenta y también podemos enviárselo a la hermana Magda o al pastor. Vamos pues a depositar nuestras ofrendas. De los cielos derrama
Padre, alabamos y bendecimos tu nombre porque has puesto corazones generosos en nuestros hermanos en ese tiempo difícil, Señor. Te damos gracias por las ofrendas depositadas en tu nombre, por los diezmos en tu nombre, Señor. Y te rogamos que los multipliques, que a las personas que lo pudieron hacer, ese también les multiplique, Señor, lo que ellos puedan haber dado. Dales mucho trabajo, Señor, y a los que no lo tienen también provéeles de algo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que terminemos este culto de matutino, quiero leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú y yo tenemos ese espíritu. Hemos hablado de que somos parte de la familia. Por lo tanto, podemos hablarle a Dios con confianza, como hablamos con nuestro Padre terrenal, y le pedimos algo especial para nuestra vida. Nuestro Padre eterno, nuestro Padre divino, nos escucha en nuestras necesidades. Oremos. Queremos darte muchas gracias, Padre, por nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana que ha terminado. Te damos muchas gracias por nuestra hermana Julia Orozco. Ella es una mujer ya de edad avanzada, pero tú le has dado una vitalidad y una fortaleza para que siga caminando delante de ti. Te rogamos que le sigas guardando y llenando de vida. Y gracias, Padre, por este año que le has concedido en esta semana. También rogamos por su hijo, Alejandro Estrada Orozco, quien también ha cumplido años en esta semana. Te pedimos por su salud, que ha estado un poco quebrantada, y te rogamos porque tú le sigas fortaleciendo. Con nuestro hermano Iván Villanueva, queremos darte muchas gracias por un año más de vida. Gracias, Padre, porque en particular podemos darte la gloria, y Él lo ha hecho también, expresando que este año es un año especial porque tú lo libraste de la muerte, y aunque ha pasado por momentos difíciles por el accidente que tuvo y la rehabilitación, ahí va caminando, y confiamos en que tú le vas a permitir su plena recuperación para que siga sirviéndote y siga dando testimonio en el lugar donde tú le has puesto. Bendícelo y fortalécelo. Y también queremos darte muchas gracias por Alexandra Aguilar Díaz, esta señorita joven que está iniciando en los caminos tuyos. Te rogamos, Padre, que tú la guardes, que tú la protejas, que seas con ella y que ella llegue a conocer plenamente de ti y a anunciar tu nombre con su vida. También, Padre, queremos poner en tus manos la familia Sandoval Brito, Sandoval Corona, Monterrey Sandoval. Después de que tú has llamado a nuestra hermana Emma Brito Valera a tus mansiones celestiales, claro que queda el desconsuelo, queda la tristeza, y te ruego que tú, que das la paz que sobrepasa tu entendimiento, le des esa paz a nuestros hermanos. Rogamos también por la salud de Francisco y Araceli Sandoval, hermanos de Saraí y demás, que siguen todavía luchando, avanzando en esta contagio del COVID-19, y te pedimos, Padre, porque tú les des su plena recuperación. Ponemos en tus manos su integridad y te rogamos que tengas de ellos misericordia. Oramos también por la familia Contreras Ruiz, porque pues tú has llamado a su hermana Dalia. Ella está ahora en tus mansiones celestiales, y te rogamos porque pues es otra pérdida en la familia Contreras. Humanamente hay dolor, hay tristeza. Ellos son gente de fe y han anunciado tu nombre, pero no dejan de ser humanos, y te rogamos, Padre, por el consuelo que solamente tú puedes dar. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Alma Ofelia López y su familia. Ellos pues tienen oportunidades ahora de estudios y de trabajo en Tijuana, y este día domingo parten para Tijuana. Te rogamos que tú los bendigas, los guardes, los prosperes, y que allá en el lugar donde lleguen ellos puedan encontrar también el lugar para adorarte. En tus manos los ponemos. Bendice su viaje y su estancia en su nueva residencia. Y Padre, queremos poner en tus manos a Rocío García.
la cuñada de nuestra hermana Isabel Mazón, así como su vecina Conchita Ruiz, quienes también están pasando por el COVID-19. Te pedimos que tengas de ellos misericordia y tú restaures a estas damas. Así también te rogamos por América García, cuñada de Alma Villanueva, la hermana de Iván, a quien también se le está administrando oxígeno, también derivado del COVID-19. Padre, escuchamos de tantos enfermos, de tanto contagio. Te rogamos, Padre, que tú sanes nuestra tierra, que tengas misericordia de nosotros, pero también que nos ayudes a ser prudentes y a cuidarnos, a ser pacientes mientras llega el momento en que las autoridades sanitarias pueden determinar que ya el riesgo es menor. Ayúdanos a esperar, así como Pedro exhortaba a los hermanos de Galacia que esperaran con firmeza, que fueran sabios y prudentes. Ayúdanos a hacerlo nosotros. Y te rogamos, Padre, por las decisiones de las autoridades en materia de salud y económicas, que éstas puedan ser con tu guía y de bendición para nuestra sociedad, que pronto podamos ver un nuevo panorama. Guárdanos de contagio en esta semana que está iniciando, protégenos en tu amor. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Te esperamos por la tarde. Continúa nuestra alabanza y adoración al Dios de la vida, y te esperamos para que podamos alabarle a las 18 horas. Dios te bendiga. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite hoy el poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas de gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para